Buenas noches, soy Adrián Sánchez Razo del grupo 3MTA1. Voy a exponer el tema de engranes para la materia de sistemas mecánicos. Engranaje recto. Su principal característica se debe de tener en cuenta que sus dientes deben ser rectos y al eje paralelo. Son uno de los engranajes más utilizados dentro de la industria. También estos son utilizados para aumentar o disminuir la velocidad. Se debe considerar que al aumentar el par se disminuye la velocidad y al disminuir el par se aumenta la velocidad de este. Dentro del engranaje recto, para poder calcular su fabricación se van a ocupar distintas fórmulas. Para ello, el número de dientes se va a representar con la letra Z, el módulo con la letra M. También hay tres tipos de diámetros, que es el primitivo, el exterior y el interior. Para el primitivo se va a conocer como DP, para el exterior como DE y para el interior como DI. Para saber la distancia entre centros se va a conocer como DC. Esta es la distancia que debe haber del centro de un engranaje al centro del otro engranaje. Para la altura del diente se va a conocer como HP. Su paso o ancho del diente o separación del diente es P y longitud de diente se va a conocer con la letra B. Para poder fabricar estos materiales, su fabricación o material debe de tener una buena resistencia y un buen comportamiento para evitar fatiga. Estos aceros pueden ser, un ejemplo, el acero al carbono, la fundición de hierros, el bronce o plásticos. Esto de acuerdo a las normativas o certificaciones, como por ejemplo la ISO 9001 o la ISO 14001, etc. Ventajas y desventajas de estos tipos de engranajes. Sus ventajas es que son fáciles de diseñar o fabricar. Pueden ser utilizados para transmitir gran potencia. De acuerdo a la velocidad puede ser constante y estable. Las desventajas es que pueden llegar a ser muy ruidosos si no se tiene una buena lubricación al ser operados a altas velocidades. Pueden producir vibraciones y no se puede trabajar a altas velocidades, solo a bajas velocidades. Estas son algunas fórmulas que para poder calcular los datos del engranaje recto. El módulo se debe calcular obteniendo los datos del diámetro primitivo entre el número de dientes. El número de dientes es el diámetro primitivo entre el módulo. El diámetro primitivo se debe de conocer el número de dientes por el módulo. El diámetro interior se puede calcular de dos distintas formas, ya sea conociendo el diámetro exterior menos dos veces la altura del diente, o también el módulo multiplicado por el número de dientes y este menos 2.5. El diámetro exterior se puede calcular conociendo el diámetro primitivo más dos veces el módulo. La altura del diente se puede calcular multiplicando el módulo por 2.167. El paso circular se puede conocer o calcular por dos maneras, multiplicando el módulo por pi o sumando el espacio entre dientes y el espesor de dientes. El espacio y el espesor del diente se calcula de la misma manera, dividiendo lo que es el paso circular entre 2. La altura de la cabeza del diente es igual al módulo. La distancia entre centros se debe calcular conociendo el diámetro primitivo del primer engrane más el diámetro primitivo del segundo. La sumatoria se debe dividir entre 2 y esa es la distancia entre ambos centros. Un ejemplo para llevar a cabo o conocer cómo se resuelven las siguientes fórmulas tenemos aquí dos engranajes con los siguientes datos, que es en el engranaje 1 el número de dientes son 50 junto con un módulo de 4. El engranaje 2 tiene un número de dientes 30 y con un diámetro primitivo de 120. Para el cálculo del primer engranaje, el diámetro primitivo ya sabemos que se debe calcular por el número de dientes por el módulo.
Esto es 50 por 4 y da como resultado 200. Para el diámetro interior es el módulo menos el número de dientes menos 2.5. Esto es 4 por 50 menos 2.5 y da un resultado de 190. El diámetro exterior se debe de calcular con el diámetro primitivo más 2 veces el módulo. Esto es 200 más 2 veces 4, que sería 8. Esto sería 208. La altura del diente es multiplicar el módulo por 2.167. Esto da como resultado 8.668. Para el paso circular se debe multiplicar lo que es pi por el módulo. Esto da un resultado de 12.566. Para el segundo engranaje nos da lo que es el número de dientes y el diámetro primitivo, pero necesitamos conocer también el módulo. Entonces, para calcular el módulo se necesita lo que es el diámetro primitivo entre el número de dientes, que sería 120 entre 30. Esto da un resultado de módulo igual a 4. El diámetro interior es el módulo menos el número de dientes menos 2.5. Esto es 4 por 30 menos 2.5 es igual a 110. El diámetro exterior se calcula con el diámetro primitivo más 2 veces el módulo. Esto es 120 más 2 veces 4 sería 8 y da 128. En la altura del diente se calcula multiplicando el módulo por 2.167. Esto da un resultado de 8.668 y el paso es de pi por módulo, que esto es 3.1416 por 4 y da un resultado de 12.563. Para conocer la distancia entre centros, que es importante para poder colocar los dos engranes uno después del otro y que puedan funcionar correctamente, se debe de conocer el diámetro primitivo del primer engranaje más el diámetro primitivo del segundo y la sumatoria se va a dividir entre 2. Esto es el diámetro primitivo 1, que es un valor de 200, más el diámetro primitivo del segundo engranaje, que sería el que nos da el problema, 120. Todo esto entre 2 y da un resultado de 160. Estos engranajes rectos son utilizados muy habitualmente en sectores como donde emplean las aplicaciones de movimientos lentos para producir movimientos un poco rápidos. Otras maneras o otras aplicaciones son en máquinas de impresión como las impresoras. Otras serían para las bandas transportadoras donde llevan otro ejemplo, lo de las cajas de algunos productos en un sistema automatizado para, para sistema de embalaje o etiquetado. Otra es para energía renovable y robótica, que ahorita está pegando mucho en lo que es en la área de producción. Como conclusiones, los engranajes son muy útiles para la vida diaria, ya que nos ayudan a mejorar o satisfacer mejores nuestras necesidades de día a día. Como por ejemplo, dentro de un reloj nos ayuda, ya que se ocupan engranajes rectos para aumentar y disminuir la velocidad del motor que impulsa las manecillas. Otra forma otra manera es que estos engranajes fueron una manera de revolucionar distintas maneras de hacer distintas tareas, como por ejemplo las bandas transportadoras en un sistema automatizado en las fábricas. Antes se tenía que hacer manual, hoy con los engranajes las bandas transportadoras llevan el producto a un ritmo constante y no hay pérdida de tiempo. Y eso sería todo por el tema de engranajes rectos. Gracias.